El comandante Sestal entró en el gran salón donde lo esperaba el consejo de guerra. Sus escamas azules reflejaban la luz de las lámparas de cristal. Cicatrices marcaban sus brazos y pecho, prueba de 3 años luchando contra el Imperio Boran. Los demás oficiales Corben permanecieron en sus asientos, ansiosos por saber de los débiles humanos con los que se había visto obligado a trabajar. Sexatol no quería este trabajo. Trabajar con humanos le parecía un castigo. Todos sabían que los humanos eran débiles. No tenían garras, ni piel gruesa, ni veneno. Eran pequeños y débiles comparados con la mayoría de las especies guerreras de la galaxia. El Consejo lo había enviado para observarlos e informar sobre sus fracasos. «Háblenos de los humanos», dijo el general Karan, líder del Consejo de Guerra. «¿Qué tan mal lucharon? ¿Huyeron cuando empezó la verdadera batalla?» Sestal guardó silencio un instante. La sala quedó en silencio. Todos los oficiales se inclinaron hacia adelante para escuchar sus palabras. «Nos equivocamos con ellos», dijo Sestal. Su voz era baja y seria. «Muy equivocados». Los oficiales se miraron con sorpresa. Algunos rieron en voz baja, pensando que bromeaba. 3 años atrás, Sestal había aterrizado en la base militar humana de la estación Kepler. Esperaba encontrar cobardes e ingenuos. En cambio, se encontró con el coronel Jack Murphy, un humano de cabello gris y ojos cansados. Murphy era más bajo que la mayoría de los Corins y no llevaba armas visibles. Sonreía demasiado y bromeaba durante las reuniones serias. «Bienvenidos a nuestra pequeña guerra», le había dicho Murphy al conocerse. «Espero que hayan traído su sentido del humor. Lo necesitarán aquí». Sestal pensó que el humano era un idiota. Los verdaderos guerreros no bromeaban sobre la guerra. No sonreían al discutir planes de batalla. Desde luego, no se tomaban los ataques enemigos como juegos. La primera prueba real llegó 2 días después. Sestal patrullaba con una unidad mixta de humanos y Corins. La sargento Lisa Baker lideraba a los humanos. Era pequeña incluso para su especie, con cabello castaño corto y movimientos rápidos. Cuando los exploradores Corins avistaban guerreros Boran en las colinas, el procedimiento habitual era retroceder y pedir apoyo. «Contacto adelante», informó el explorador. «Al menos 6 Vortans, tal vez más». Baker no dudó. «Avancen», ordenó a su escuadrón. «Vamos a saludar». Sestal no podía creer lo que oía. Los humanos avanzaban hacia el enemigo en lugar de retirarse. Esto iba en contra de todas las reglas de la guerra inteligente. Primero se recopilaba información. Se pedían refuerzos. Se hacía un plan. Los humanos no tenían ningún plan. Simplemente avanzaban. El primer Boran que apareció a la vista era enorme, incluso para sus estándares. Medía 3 metros de altura con un grueso blindaje y garras afiladas. Su rugido resonó por el cañón rocoso. Cualquier ser sensato habría corrido. Baker cargó directamente hacia ella. Sestal observó conmocionado cómo la diminuta humana corría hacia una criatura que podía destrozarla de un solo golpe. Solo llevaba un rifle estándar y una armadura básica. No tenía ninguna posibilidad en el combate cuerpo a cuerpo. Pero algo extraño sucedió cuando el Vortan intentó agarrarla. Baker se movió como el agua, deslizándose bajo sus garras y disparando 3 tiros en sus puntos débiles antes de que pudiera reaccionar. El monstruo cayó hacia atrás, con sangre azul brotando de sus heridas. «Siguiente», gritó Baker, buscando ya otro objetivo. Los demás humanos se movían igual. No luchaban como soldados. Luchaban como animales salvajes que habían aprendido a usar armas. El soldado Ryan Cole saltó sobre el lomo de un Vortan y lo montó como una bestia, disparándole su arma en la cabeza hasta que se desplomó. El cabo Danny Wright usó su rifle como un garrote cuando se quedó sin munición, golpeando a un guerrero Vorton hasta que dejó de moverse. Sestal había visto muchas batallas. Sabía cómo era un combate normal. Esto no era normal. Esto era una locura. Cuando terminó la pelea,
6 Vortans yacían muertos. Los humanos no habían sufrido heridas graves. Se quedaron entre los cuerpos, respirando con dificultad, pero sonriéndose como si acabaran de terminar un juego divertido. «Buen trabajo, gente», dijo Baker. «¿Quién quiere llevar las cabezas trofeo a la base?» Cabezas trofeo. Querían cortar las cabezas de los enemigos y llevárselas a casa como si fueran premios. Cestal sintió un vuelco en el estómago. Incluso los Corbón, acostumbrados a la violencia, encontraron este comportamiento inquietante. La voz del coronel Murphy llegó por la radio. «¿Cómo les fue?», respondió Baker. 6 abajo, ninguno arriba. Volveremos para cenar. Martes estándar. Hablaban de matar a 6 guerreros enemigos como si fuera una tarea habitual, algo que hacían cada semana. Cestal empezó a comprender que había cometido un terrible error con estas criaturas. Esa noche observó a los humanos en su área común. Comieron juntos, rieron juntos, contaron historias sobre su hogar. Baker mostró fotos de su hija. Cole habló de la comida de su madre. Wright leyó una carta de su novia. Parecían tan normales, tan tranquilos. Pero Cestal había visto en qué se convertían cuando empezó la violencia. El cambio fue instantáneo y completo. En un momento eran seres amables hablando de la familia. Al siguiente, eran depredadores que mataban sin vacilación ni miedo. «Pareces confundido», dijo Murphy, sentándose a su lado. «No entiendo a tu gente», admitió Cestal. Murphy asintió. «Es justo. La mayoría de las veces no nos entendemos a nosotros mismos. Pero aquí, la comprensión no es tan importante como la confianza. ¿Confías en nosotros?». Cestal pensó en Baker acusando al Vortano de Cole cabalgando al enemigo como una bestia salvaje, y en Wright venciendo monstruos con las manos desnudas. «Sí», dijo, «confío en ti, pero también te temo». Murphy sonrió. «Bien. El miedo te mantiene vivo aquí. Mañana atacamos una base de suministros Vortano. Verás más de lo que podemos hacer». Cestal pasó la noche despierto, mirando al techo y preguntándose con qué tipo de especie estaba tratando realmente. Los humanos dormían plácidamente a su alrededor, pero no podía olvidar la mirada de sus ojos durante la batalla. No era la mirada de seres civilizados. Era la mirada de algo mucho más antiguo y peligroso. Los oficiales del consejo se removieron en sus asientos mientras Cestal continuaba su informe. Esperaban oír hablar de la debilidad y el fracaso humanos. En cambio, oyeron algo que no tenía sentido para sus mentes lógicas. El ataque a la colonia minera cambió todo lo que creía saber sobre la guerra. Cestal dijo: «Los humanos no luchan para ganar. Luchan para asegurarse de que su enemigo pierda, incluso si eso los mata». La batalla por Kepler 442b había comenzado como cualquier operación militar normal. Los informes de inteligencia mostraban que una fuerza vortana había tomado la colonia minera y la estaba usando como base. El plan era simple: rodear la base, cortar los suministros y esperar la rendición. Limpio y eficiente. Los humanos tenían otras ideas. «Ataquemos con fuerza y rapidez», anunció el coronel Murphy durante la sesión informativa. «Sin asedio, sin esperas. Los atacamos ahora». Cestal había intentado explicar por qué estaba mal. Los vortanos tienen superioridad numérica y posiciones defensivas. Un asalto directo provocará muchas bajas. Murphy lo había mirado con esos cansados ojos humanos. «Tal vez, pero cada día que esperamos, se atrincheran más. Y todavía hay civiles en esa colonia. No abandonamos a nuestra gente». El asalto comenzó al amanecer. Cestal observaba desde su posición cómo los humanos avanzaban por terreno abierto hacia la colonia fuertemente defendida. Las armas de energía Boran iluminaban el cielo matutino. Lo más inteligente habría sido retirarse tras la primera oleada de fuego. Los humanos seguían avanzando. El soldado Ryan Cole estaba en primera línea cuando una ráfaga Boran le destrozó el brazo izquierdo.
El hueso se rompió tanto que fragmentos blancos le atravesaron la piel. Cualquier soldado normal se habría replegado para recibir atención médica. Cole se envolvió el brazo roto contra el cuerpo y siguió luchando con el rifle en una mano. Cuando se le acabó la munición, usó el rifle como garrote. Cuando el rifle se rompió, recogió piedras y se las lanzó al enemigo. Cuando se quedó sin piedras, usó su mano sana para golpear a un guerrero Vortand en la cara hasta que dejó de moverse. ¿Por qué no se retira?, preguntó Sestal al sargento Baker, quien coordinaba el asalto desde detrás de una cubierta. Como el hombre a su lado seguía luchando, Baker dijo que disparó 3 tiros rápidos a una posición Vortand. Y porque la retirada significa que el enemigo gana. Esto no tenía sentido para Sestul. Retirarse era una decisión táctica. Se replegaba, se reagrupaba y atacaba de nuevo con mejores posibilidades. No se desperdiciaba la vida sin obtener nada a cambio. Pero los humanos no lo veían como una pérdida para ellos. Cada momento que se mantenían firmes era una victoria. Cada Vortond que mataban era un progreso. Cada paso adelante merecía la pena morir por ello. La capitana Ellen Ross demostró este punto de la forma más horrible posible. Su unidad quedó atrapada en un cráter mientras las fuerzas Vortond avanzaban para rodearlos. La opción lógica era rendirse o retirarse. En cambio, Ross se alzó a plena vista del enemigo y cargó contra su posición más fuerte. «Cúbranme», gritó a sus tropas. «Voy a abrirme paso». Stahl observó con horror cómo las ráfagas de energía atravesaban la armadura de Ross. Tropezó, pero siguió corriendo. Más disparos la alcanzaron. Cayó sobre una rodilla y luego se incorporó. La sangre le corría por la cara y los brazos. Llegó a la posición Boran y se arrojó sobre su arma pesada. La explosión la mató al instante, pero también destruyó el cañón que había estado inmovilizando a su unidad. Sus soldados aprovecharon la abertura para avanzar y tomar la posición. Eligió morir, le dijo Sestal a Baker después. Podría haber vivido si se hubiera retirado. Sí, dijo Baker. Pero si se hubiera retirado, otras 6 personas habrían muerto en su lugar. Ellen hizo los cálculos y tomó su decisión. Los cálculos. Los humanos hablaban de la muerte como si fuera un problema que pudieran resolver con números. Calculaban pérdidas aceptables y luego las aceptaban. No lloraban a sus muertos hasta después de ganar la batalla. Lo más extraño ocurrió durante la evacuación médica. Los médicos humanos se movían por el campo de batalla atendiendo a todos los heridos, incluidos los soldados enemigos. El médico Danny Wright se arrastró bajo el fuego enemigo para llegar hasta un guerrero Vortond herido. Los vortanos dejaron de disparar al ver lo que hacía. No podían entender por qué un enemigo arriesgaría su vida para salvar a sus heridos. Wright vendó las heridas del vortano y le dio agua antes de pasar a la siguiente víctima. «Tu médico está ayudando a nuestros enemigos», le señaló Sestal a Murphy. «Danny ayuda a quien lo necesite», respondió Murphy. «Ese es su trabajo. La guerra puede esperar mientras salva vidas». Esto confundió tanto a los vortanos que contuvieron el fuego hasta que Wright terminó su trabajo. Algunos incluso lo ayudaron a poner a salvo a los soldados heridos. El acto de misericordia de los humanos había hecho más por interrumpir las operaciones enemigas que cualquier arma. Pero Sestal aprendió que la misericordia humana tenía límites. Cuando los vortanos mataron a un médico durante una batalla posterior, los humanos se transformaron en algo diferente. Dejaron de tomar prisioneros. Dejaron de mostrar misericordia. Lucharon como máquinas programadas solo para destruir. El teniente Ben Parker mantuvo el punto de evacuación solo durante 6 horas después de que su unidad recibiera la orden de repliegue. Se le agotó la munición después de la primera hora. Su radio se averió después de la segunda hora. Para la cuarta hora, luchaba solo con un cuchillo de combate y piezas de equipo roto. Sestal monitoreaba la situación desde el puesto de mando. ¿Por qué no se retira? Su posición es desesperada. Murphy miraba una foto en su escritorio. Mostraba a Parker con una mujer humana y un niño pequeño.
Ben tiene una hija de 3 meses en casa. Su nombre es Emma. Dio sus primeros pasos la semana pasada. No entiendo la conexión. Ben sabe que si se retira, los Vortans invadirán la zona de evacuación. Eso significa que morirán civiles, que morirán niños como Emma. Murphy guardó la foto. Ben preferiría morir antes que permitir que eso sucediera. Parker mantuvo su posición hasta que llegaron los refuerzos. Cuando lo encontraron, estaba rodeado de Vortans muertos y él mismo apenas con vida. Su cuchillo estaba roto. Su armadura estaba destruida, pero seguía luchando. Informe de situación, fueron sus primeras palabras cuando el equipo de rescate lo alcanzó. No me ayuden o estoy herido. Quería saber si la misión se había completado. Quería saber si los civiles estaban a salvo. Su propia supervivencia era menos importante que el trabajo que le habían encomendado. Fue entonces cuando Sexatal comprendió la verdad sobre los humanos. No luchaban por territorio, ni por recursos, ni siquiera por la supervivencia. Luchaban por ideas que solo existían en sus mentes. Ideas como el deber, el honor y el amor. Estas ideas los hacían más fuertes que cualquier arma. Un humano que luchaba por su familia era más peligroso que 10 soldados que luchaban por una paga. Un humano que luchó por sus creencias, pero era imparable. Los Vortans nunca aprendieron esta lección. Intentaron quebrar la moral humana asesinando a sus soldados. Pero cada muerte humana solo hacía que los supervivientes lucharan con más ahínco. Cada pérdida se convertía en motivo de venganza. Cuando la colonia fue finalmente liberada, los humanos no celebraron su victoria. Lloraron a sus muertos y se prepararon para la siguiente batalla. Para ellos, la guerra no se trataba de ganar o perder. Se trataba de proteger lo que amaban. Sestal había visto suficiente para saber que su gente había cometido un grave error con estas criaturas. Los humanos no eran débiles. Eran la especie más peligrosa que jamás había conocido. Y lo peor era que ni siquiera sabían lo peligrosos que eran. Creían que solo hacían su trabajo. La sala del consejo se sumió en el silencio. Varios oficiales parecían incómodos mientras Sestal continuaba su informe. Lo que describía no coincidía con su comprensión de cómo deberían comportarse los seres civilizados en la guerra. Los humanos tienen emociones absurdas, dijo Sestal. Pero estas emociones los hacen más fuertes, no más débiles. Aprendí esto durante el asedio de Firebase Delta. Firebase Delta era un pequeño puesto avanzado humano construido sobre una colina rocosa. Carecía de valor estratégico, salvo que controlaba un paso de montaña. Los voranos querían el paso, así que enviaron 10.000 guerreros para tomarlo. Los humanos contaban con 200 soldados para defenderlo. Cualquier comandante sensato habría ordenado la evacuación inmediata. 200 contra 10.000 no era una batalla. Era un suicidio. Pero el teniente Ben Parker, quien había sido ascendido tras su heroica resistencia en la zona de evacuación, estaba al mando. Analizó las probabilidades y tomó una decisión que horrorizó a Sestal. «Mantenemos la línea», anunció Parker a sus tropas. «Sin retirada, sin rendición. Les haremos pagar por cada metro». Sestal intentó razonar con él. «Esta posición no se puede defender. Morirán todos por nada». Parker le mostró la foto que siempre llevaba consigo. Su hija Emma ahora caminaba y sonreía. No por nada. Por ella. Por todos como ella. El asedio comenzó con bombardeos de artillería que sacudieron la montaña. Las armas de energía Vorton convirtieron el suelo rocoso en agua fundida. Cristal. Cualquier ser sensato se habría roto bajo semejante castigo. Los humanos se esforzaron más y contraatacaron. Lo que asombraba a Sestal era cómo gestionaban el estrés. Cuando escaseaban los suministros, lo compartían todo por igual. Cuando los soldados resultaban heridos, otros asumían tareas adicionales sin quejarse. Cuando la situación parecía desesperada, contaban chistes y hacían planes para victorias imposibles.
El mayor Chris Anderson era el ejemplo perfecto de esta extraña psicología humana. Perdió ambas piernas en un ataque de artillería bortana el tercer día del asedio. Cualquier otra especie lo habría considerado acabado como soldado combatiente. Los humanos simplemente le dieron una silla de ruedas y lo pusieron a cargo de las comunicaciones. Anderson continuó coordinando la defensa mientras sangraba por heridas que deberían haberlo matado. Daba órdenes, dirigía misiones de fuego y animaba a sus tropas como si perder las piernas fuera solo una molestia menor. ¿Cómo es que sigues luchando?, le preguntó Sestal. Durante una breve pausa en la batalla, Anderson miró sus piernas amputadas y se encogió de hombros. Aún tengo mis brazos. Aún tengo mi cerebro. Mi gente sigue contando conmigo. Hizo una pausa para dar órdenes a un equipo de morteros. Además, mi esposa me mataría si llegaba a casa sin terminar el trabajo. Los humanos hablaban constantemente de sus familias. Durante el asedio, mostraban fotos de sus hijos, esposas y padres. Leían cartas de casa y compartían historias de fiestas de cumpleaños, obras de teatro escolares y cenas familiares. Estos recuerdos parecían alimentar su espíritu de lucha. La sargento Lisa Baker, ahora una veterana curtida tras múltiples batallas, se lo explicó a Sestal durante uno de los momentos de tranquilidad. Luchas de forma diferente cuando tienes algo que proteger. Los Borton luchan por territorio. Luchamos por la gente que amamos. Esta conexión emocional con la guerra hacía a los humanos impredecibles de maneras que confundían a sus enemigos. Podían estar riendo y bromeando un momento, y al siguiente matando con fría eficiencia. Compartimentaban sus sentimientos de maneras que parecían imposibles. La soldado Amy Foster era una piloto que había tenido que aterrizar cuando su caza resultó dañado. Pasaba los días reparando equipo y las noches escribiendo cartas a su novio en casa. Parecía la más amable. La persona que Sestal jamás había conocido. Alimentaba a animales callejeros, ayudaba a soldados heridos y siempre tenía una palabra amable para todos. Cuando los comandos Borton irrumpieron en el perímetro el séptimo día, Foster se transformó en algo completamente distinto. Tomó un rifle y se movió por la base como un depredador cazando a su presa. Sus movimientos eran fluidos y letales. Sus disparos nunca fallaban. La dulce niña que alimentaba a los gatos callejeros se convirtió en una máquina de matar que aterrorizaba al enemigo. ¿Cómo cambias tan rápido?, le preguntó Sestal después. No cambio, dijo Foster. Es lo mismo. Protejo lo que amo. A veces eso significa alimentar a un animal hambriento. A veces significa matar a lo que quiere lastimar a mis amigos. Esta era la clave para comprender a los humanos. Sestal se dio cuenta. Su capacidad de amar y su capacidad de violencia provenían de la misma fuente. No eran emociones separadas. Eran la misma emoción apuntando en direcciones diferentes. El asedio continuó durante 18 días. Los humanos se quedaron sin comida el día 12. Se quedaron sin suministros médicos el día 15. Se quedaron sin munición para sus armas pesadas. El día 16. Pero nunca se quedaron sin motivos para luchar. Fabricaban armas con chatarra. Usaban explosivos hechos con productos de limpieza. Ponían trampas usando solo piedras y cuerdas. Cuando se quedaban sin balas, lanzaban piedras. Cuando se quedaban sin piedras, usaban las manos desnudas. Lo más aterrador era cómo se fortalecían. A medida que la situación empeoraba, otras especies se desmoronaban bajo un estrés extremo. Los humanos entraban en lo que llamaban la zona, un estado de concentración aumentada donde parecían volverse más de lo que eran normalmente. El cabo Danny Wright, el médico que había tratado a los heridos enemigos, lo demostró claramente. Para el 10º día del asedio, realizaba cirugías con herramientas diseñadas para reparar equipos. No le quedaban suministros médicos, así que esterilizó sus instrumentos con alcohol para limpiar aparatos electrónicos. Salvó vidas usando solo habilidad y determinación. ¿Dónde aprendiste a hacer esto?, preguntó Stahl,
mientras observaba a Wright extraer metralla del pecho de un soldado con un alicate. Yo no, dijo Wright, sin levantar la vista de su trabajo. Voy improvisando, pero este hombre tiene una familia esperándolo. Eso significa que debo averiguar cómo salvarlo. Los boranos comenzaron a desmoronarse el día 15. Contaban con una ventaja abrumadora en número, armas y suministros. Pero no podían comprender a un enemigo que luchaba con más ahínco. A medida que su situación se volvía más desesperada, los comandantes bortanos empezaron a cometer errores. Los soldados bortanos comenzaron a dudar antes de atacar posiciones defendidas por humanos. El asedio terminó no porque los humanos fueran derrotados, sino porque los bortanos se rindieron. 10.000 guerreros se retiraron antes que enfrentarse a 200 humanos que se negaban a morir. El impacto psicológico de la determinación humana resultó ser más poderoso que cualquier arma. Cuando finalmente llegaron las fuerzas de socorro, encontraron a los supervivientes humanos sentados entre los cuerpos de sus enemigos, comiendo tranquilamente las últimas raciones de emergencia. Parecían haber pasado por un infierno, pero seguían bromeando y planeando su próxima misión. Informe de estadísticas, dijo el coronel Murphy al llegar para tomar el mando. Todos los objetivos asegurados, respondió Parker. Listos para recibir órdenes. Habían mantenido una posición imposible durante 18 días contra todo pronóstico, y estaban dispuestos a repetirla si era necesario. Esto no era valentía, como lo entendían otras especies. Era algo más profundo y peligroso. Era la negativa humana a aceptar la derrota, costara lo que costara. Los oficiales Corben en la Cámara del Consejo permanecían en completo silencio. Algunos habían dejado de tomar notas. Otros miraban a Sestal con expresiones de incredulidad y creciente temor. Lo que describía desafiaba todo lo que creían saber sobre la guerra y el comportamiento civilizado. Los humanos tienen un concepto que llaman imposible. Sestal continuó. Pero para ellos, imposible no significa que algo no se pueda hacer. Significa que el precio será muy alto y siempre están dispuestos a pagarlo. Sestal había aprendido esta lección durante los últimos meses de su misión, al presenciar lo que los humanos podían soportar cuando se les exigía hasta el límite. El asedio a la base de fuego Delta había sido impresionante, pero no era nada comparado con lo ocurrido en el puesto de avanzada 7. El puesto de avanzada 7 ni siquiera se suponía que fuera un objetivo militar. Era una estación de investigación que estudiaba depósitos minerales en una luna muerta. La instalación contaba con defensas mínimas y un personal civil compuesto por científicos e ingenieros. Cuando los Borton decidieron capturarla por razones estratégicas, no esperaban resistencia. Estaban muy equivocados. La comandante de la estación era la capitana Kate Sullivan, una exingeniera de combate que había solicitado la discreta misión tras perder a su esposo en una batalla anterior. Tenía a su mando a 50 guardias de seguridad, 30 trabajadores de mantenimiento y 40 científicos. La mayoría nunca había visto un combate real. Cuando las naves de guerra Borton aparecieron en órbita, la primera acción de Sullivan fue enviar a los civiles a los refugios subterráneos. Su segunda acción fue armar a todos los que pudieran portar un arma. Su tercera acción fue enviar un mensaje a la flota enemiga que se aproximaba. Naves desconocidas se acercan a una instalación de investigación protegida. Retrocedan o aténganse a las consecuencias. El comandante Borton encontró este mensaje divertido. Un pequeño puesto avanzado que amenazara a toda una flota de batalla era más que ridículo. Respondió exigiendo la rendición inmediata. La respuesta de Sullivan se hizo famosa entre las fuerzas militares humanas. Vengan y tómenlo. El bombardeo comenzó en cuestión de horas. Las armas de energía Borton convirtieron las instalaciones de la superficie en ruinas ardientes. La nave de desembarco que le siguió transportaba 3.000 guerreros de élite, suficientes para conquistar un pequeño planeta. Esperaban encontrar supervivientes escondidos en las ruinas, listos para rendirse. En cambio,
Encontraron posiciones defensivas preparadas y humanos que no tenían intención de rendirse. El doctor Frank Miller, profesor de geología que nunca antes había empuñado un arma, ocupaba una posición de artillería pesada que cubría la zona principal de aterrizaje. Cuando los guerreros Borton cargaban contra su posición, mantenía el gatillo apretado hasta que el arma se sobrecalentaba y dejaba de funcionar. Entonces recogía piedras y las lanzaba al enemigo hasta que otros humanos podían llegar hasta su posición. ¿Por qué luchan los civiles?, preguntó Sestal a Sullivan durante un breve descanso del asalto. Porque este es su hogar, respondió Sullivan. Y los humanos defendían sus hogares. La batalla no se parecía a nada que Sestal hubiera visto antes. Los humanos no tenían ninguna esperanza de victoria militar. Los superaban en número 60-1. Carecían de armas pesadas, apoyo aéreo y ninguna posibilidad de rescate. Pero lucharon de todos modos. Lo que empeoró las cosas para los Borton fue que los humanos aprendían mientras luchaban. La doctora Sarah Kim, química, descubrió cómo fabricar explosivos con sustancias químicas de laboratorio. El profesor Joe Adams, estudioso de las formaciones rocosas, utilizó sus conocimientos para instalar trampas de caída de rocas que aplastaron a los escuadrones Borton. Incluso los adolescentes que trabajaban como asistentes de investigación se convirtieron en combatientes eficaces en cuestión de horas. Los Borton habían luchado contra muchas especies durante su expansión por la galaxia. Comprendían cómo reaccionaban los seres normales ante una fuerza abrumadora. Se desmoronaban rápidamente ante las adversidades. Estos humanos parecían volverse más peligrosos a medida que su situación se volvía más desesperada. Al final del primer día, los Bortans habían sufrido numerosas bajas a pesar de sus ventajas. Al final del segundo día, su avance se había estancado. Completamente. Al final del tercer día, algunas unidades Boran se negaban a obedecer las órdenes de atacar posiciones humanas. Esto no tenía sentido. El comandante de Bort y Campo se quejó en una transmisión interceptada por la inteligencia humana. No podían ganar. ¿Por qué no se rendían? Sullivan escuchó el mensaje y transmitió su propia respuesta en todas las frecuencias. Porque rendirse no está en nuestro vocabulario. El asedio continuó durante 2 semanas. Los mismos humanos se quedaron sin comida y empezaron a comer cualquier cosa que encontraran. Se quedaron sin agua y recogieron humedad de los sistemas de reciclaje de aire. Se quedaron sin munición y fabricaron nuevas armas con chatarra y productos químicos. Lo más increíble es que se les acabó la esperanza, pero siguieron luchando de todos modos. Sestal observó a la doctora Jennifer Witte, bióloga especializada en el crecimiento de las plantas, construir un sistema de comunicación a partir de equipos averiados. No tenía formación en electrónica, pero necesitaba coordinar la defensa. Así que aprendió, adquiriendo conocimientos a base de ensayo y error mientras el fuego enemigo explotaba a su alrededor. ¿Cómo sabes hacer esto?, preguntó Sestal, observándola unir cables con herramientas destinadas a la investigación vegetal. Yo no, admitió Witte. Pero Tom necesita una evacuación médica, Sarah necesita más componentes explosivos, y Kate necesita saber dónde se concentra el enemigo para su próximo ataque, así que lo averiguo. Este era el patrón que Sestal observaba una y otra vez. Los humanos no aceptaban limitaciones. Cuando necesitaban que se hiciera algo, encontraban la manera de hacerlo. Cuando no tenían las herramientas adecuadas, fabricaban herramientas nuevas. Cuando no tenían el conocimiento adecuado, aprendían. El profesor Mike Chen, quien estudió formaciones rocosas antiguas, se convirtió en un experto en tácticas militares en cuestión de días. La doctora Lisa Park, especializada en biología vegetal, se convirtió en una hábil francotiradora. El asistente de investigación Tony García, de 19 años y nunca antes en combate, se convirtió en un experto en demoliciones capaz de fabricar bombas con productos químicos domésticos. Los Borton no podían comprender esta adaptabilidad.
Sus propios guerreros eran especialistas entrenados para funciones específicas. No esperaban que un biólogo se convirtiera en francotirador ni que un geólogo se convirtiera en ingeniero militar. Esta flexibilidad hacía que las posiciones defensivas humanas fueran imposibles de predecir o contrarrestar. El incidente más inquietante ocurrió durante la segunda semana, cuando el sistema de reciclaje de agua del puesto de avanzada sufrió daños irreparables. Sin agua, los humanos morirían de deshidratación en cuestión de días. La respuesta lógica sería rendirse de inmediato. En cambio, Sullivan implementó un racionamiento estricto que apenas daba a cada persona agua suficiente para sobrevivir. Supervisó personalmente la distribución para asegurarse de que nadie tomara más de lo que le correspondía. Los humanos aceptaron esta sentencia de muerte sin quejarse. Se están matando lentamente, señaló Sestal. Rendirse sería más misericordioso. Rendirse significa que el enemigo gana, respondió Sullivan. Elegimos cómo morimos. Los humanos se organizaron para compartir la carga de morir. Se turnaron para quedarse sin agua para que otros pudieran tener un poco más. Recogieron hasta la última gota de humedad que encontraron. Lamieron la condensación de las paredes metálicas y guardaron su propia saliva en contenedores. Sobrevivieron al acordar colectivamente sufrir juntos en lugar de someterse individualmente. Este nivel de sacrificio grupal era algo que Sestal nunca había visto en ninguna otra especie. El asedio terminó el día 14, pero no porque los humanos fueran derrotados. El comandante Borton, ante el aumento de bajas y la moral de sus tropas en picada, ordenó la retirada. Sus guerreros se negaban a atacar posiciones defendidas por humanos que parecían volverse más peligrosos a medida que se debilitaban. La gota que colmó el vaso llegó cuando la doctora Jennifer Witte, agonizando por deshidratación y agotamiento, destruyó ella sola un vehículo blindado Boran con una bomba fabricada con productos químicos de laboratorio. Murió en la explosión, pero su sacrificio quebró la última voluntad del enemigo para continuar el ataque. Cuando finalmente llegaron las fuerzas de socorro humanas, encontraron 43 supervivientes de los 120 defensores originales. Los supervivientes apenas estaban con vida, pero seguían en sus posiciones, listos para luchar. El informe final del capitán Sullivan constaba de una sola frase. Misión cumplida. Instalación segura. Había mantenido una posición indefendible contra todo pronóstico durante 2 semanas con personal mayoritariamente civil. Lo había logrado negándose a aceptar la derrota y convenciendo a todos bajo su mando de que tomaran la misma decisión. El impacto psicológico en los Borton fue devastador. Habían perdido una fuerza de asalto entera a manos de un puñado de científicos y trabajadores de mantenimiento. Su reputación militar, forjada durante siglos de conquistas fáciles, fue destruida por humanos que no se rindieron. Después del puesto de avanzada 7, las fuerzas Borton comenzaron a evitar las posiciones humanas siempre que era posible. Habían aprendido que luchar contra los humanos no solo era costoso en términos de bajas. Era costoso en términos de moral, confianza y la voluntad de seguir luchando. Los humanos habían convertido en arma su propia negativa a morir. Y era más efectiva que cualquier arma o bomba que jamás hubieran construido. La sala del consejo estaba en completo silencio. Nadie se movió. Nadie habló. Las implicaciones de lo que Sestal había descrito se les estaban metiendo en la cabeza como veneno. Estas no eran las criaturas débiles y emocionales de las que esperaban oír hablar. Así que les pregunto, dijo Sestal, con la voz quebrando el silencio. ¿Qué hacemos con los humanos? El general Karan fue el primero en hablar. Su voz era tensa. Seguro que exageran. Ninguna especie puede ser como la describen. Sexatal metió la mano en su armadura y sacó un pequeño objeto metálico. Era un metal humano, abollado y rayado por la batalla. Lo colocó sobre la mesa donde todos pudieran verlo. El coronel Murphy me dio esto cuando terminó mi misión. Se llama Medalla de Honor. Los humanos se lo dan a los soldados que arriesgan sus vidas para salvar a otros.
¿Sabes lo que muestra la imagen? Los oficiales se inclinaron para mirar. La medalla mostraba una figura sencilla de un soldado cargando a otro. No es un arma, continuó Sestal. Ni un símbolo de victoria, ni un enemigo conquistado. Muestra a un humano llevando a un compañero herido a un lugar seguro. Esto es lo que consideran la forma más elevada de valentía. Sacrificarse para salvar a los demás. Hizo una pausa para asimilar esto. He pasado 3 años estudiando las capacidades militares humanas. Los he visto pelear. He luchado junto a ellos. He visto en qué se convierten cuando los llevan al límite. Y les digo ahora que nunca debemos luchar contra estas criaturas a menos que no tengamos otra opción. El almirante Beston, jefe de la flota Corben, se movió incómodo. Siguen siendo solo una especie. Su tecnología no es superior a la nuestra. Su número es limitado. ¿Qué tan peligrosos pueden ser realmente? Sexatal miró al almirante con algo cercano a la lástima. ¿Crees que se trata de tecnología y números? Aún no entiendes lo que te estoy diciendo. Se puso de pie y caminó hacia la gran ventana que daba a la ciudad capital de Corben Prime. Millones de su gente vivían y trabajaban en los edificios de abajo. Se sentían seguros detrás de su poder militar y sus avanzadas defensas. Los humanos no luchan para ganar batallas. Sestal dijo que luchan para ganar guerras. No luchan por conquistar territorio. Luchan para proteger las ideas. Y sacrificarán todo para proteger esas ideas. Se volvió para mirar al consejo. Durante mi último mes con ellos, fui testigo de la destrucción del crucero humano Liberty. Estaba rodeado por 6 buques de guerra Boran. La tripulación sabía que no podían escapar. Sabían que no podían ganar. Entonces hicieron algo que ninguna otra especie consideraría. El consejo esperó. Apuntaron su nave hacia la nave Borton más grande y encendieron sus motores a máxima potencia. El capitán Robert Hayes transmitió un último mensaje antes del impacto. Para todos los que no pudimos salvar. Luego embistió su barco contra el buque insignia enemigo y destruyó ambos barcos. Sestal regresó a la mesa. Los humanos perdieron 300 tripulantes en esa acción. El Vortans perdió 800 personas. Pero el daño real no estuvo en las cifras. El daño real estaba en el mensaje que esa acción envió a cada comandante Vortan de la flota. Recogió el metal y lo sostuvo para que la luz iluminara el metal. El mensaje era simple. Te mataremos incluso si eso nos mata a nosotros. Le haremos pagar un precio por luchar contra nosotros que no puede pagar. Convertiremos nuestras propias muertes en armas contra ustedes. El general Karnan se inclinó hacia adelante. Pero seguramente tales tácticas agotarían rápidamente a su población. No pueden soportar tales pérdidas. Eso es lo que pensaban los Borton, respondió Sestal. Calcularon que los humanos se quedarían sin voluntarios para misiones suicidas en unos meses. Estaban equivocados. La lista de espera para asignaciones peligrosas se hizo más larga, no más corta, después del sacrificio de Liberty. El silencio que siguió fue más pesado que antes. Varios agentes parecían enfermos. No entiendo su psicología, dijo en voz baja el almirante Bexitan. Yo tampoco, admitió Sestal. Pero entiendo los resultados. Cada vez que los Vortan mataban humanos, más humanos se ofrecían voluntarios para luchar. Cada muerte humana se convirtió en una razón para que otros humanos lucharan más duro. Los Vortan intentaban quebrar la moral humana infligiendo bajas. En cambio, estaban creando más enemigos. Se sentó y colocó el metal sobre la mesa. Los humanos tienen un dicho. Puedes matarnos, pero no puedes derrotarnos. Pensé que esto eran solo palabras hasta que lo vi en acción. Tienen razón. Puedes destruir naves humanas, bases humanas, mundos humanos, pero no puedes destruir la idea que los impulsa a luchar. ¿Qué idea?, preguntó el general Karan. Que vale la pena morir por algunas cosas, que vale la pena matar por algunas cosas. Que las personas que amas son más importantes que tu propia vida. Sestal miró alrededor de la mesa.
No luchan porque odian a sus enemigos. Luchan porque aman a sus familias. El coronel Smore, uno de los oficiales más jóvenes, habló. Entonces, ¿qué recomiendas? Sestal guardó silencio durante un largo rato. Cuando habló, sus palabras llevaban el peso de 3 años de dura experiencia. No luches contra ellos a menos que sea necesario. Si debes luchar contra ellos, termínalo rápidamente. Cuanto más dura un conflicto, más peligrosos se vuelven. Aprenden de cada batalla. Se adaptan a cada táctica. Convierten cada derrota en una lección para la victoria futura. Se levantó de nuevo. Lo más importante es no subestimarlos porque parezcan emocionales o irracionales. Sus emociones no son debilidades, son armas. Un humano que lucha por su familia vale más que 10 soldados que luchan por una paga. Un humano que lucha por sus creencias vale más que 100 soldados que luchan por órdenes. El almirante Beston hizo la pregunta que todos estaban pensando. ¿Son una amenaza para nosotros? No si los dejamos en paz. Sestal dijo, los humanos no inician guerras por conquista o recursos. Comienzan guerras para proteger lo que aman. Mientras no amenacemos lo que aman, nos dejarán en paz. Y si los amenazamos, Sestal miró a cada miembro del consejo por turno. Entonces aprenderemos lo que aprendieron los Borton. Que hay destinos peores que la derrota. Existe el horror de luchar contra un enemigo que convierte cada pérdida en motivación para la venganza. Un enemigo que se vuelve más fuerte a través del sufrimiento. Enemy that would rather die fighting than life in surrender. I picked up the medal one final time. The humans taught me something during my time with them. They taught me that the strongest weapon is not the one that can destroy your enemy's body. It is the one that can break your enemy's will to fight. And no one has ever developed that weapon better than humans have. General Karnan asked the final question. What is your official recommendation? Sestal's answer was simple and direct. Peace. Always peace with the humans because the alternative is not war as lo entendemos. La alternativa es algo mucho peor. La alternativa es luchar contra una especie que ha convertido al amor en un arma. Se giró para irse y luego se detuvo en la puerta. Una última cosa. Durante mi misión, le pregunté al coronel Murphy por qué los humanos luchan tanto por ideas que solo existen en sus mentes. Me dijo algo que nunca olvidaré. El consejo esperó. Dijo, las cosas que existen solo en nuestras mentes son las únicas por las que vale la pena morir. Porque si dejamos que esas cosas mueran, dejamos de ser humanos. Y si dejamos de ser humanos, entonces realmente lo hemos perdido todo. Sestal abandonó la cámara, llevando consigo el conocimiento de que su gente había encontrado algo sin precedentes en la galaxia. No simplemente otra fuerza militar, sino una especie que había convertido los conceptos mismos de amor y sacrificio en instrumentos de guerra. Los humanos no eran la especie más fuerte de la galaxia. No eran los más inteligentes ni los más avanzados, pero eran algo mucho más peligroso. Eran la especie que se negaba a ser derrotada sin importar el coste. Y eso los convertía en el enemigo más peligroso al que cualquiera podría enfrentarse.